¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 13, 3 minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura, 13 grados. Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Contingencia, domingo 27 de diciembre, 13 horas con 4 minutos, un nuevo programa con voces regionalistas, por supuesto, voces magallánicas, para analizar la situación regional y también, por supuesto, la situación nacional. Ustedes ya ven en pantalla a nuestros invitados del día de hoy, a quien pasamos a saludar, Hernán Ferreira, presidente comunal de la UDI. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, saludos a todos. Eso. Un hombre de pocas palabras llegó hoy viernes, parece. Juan Marcos Enríquez, presidente sí, regional del Partido Socialista, un conglomerado que en las próximas semanas define el futuro de sus posibles candidatos a la alcaldía. Juan Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fuera de micrófono debo reconocer que bromeaba con Marcelo porque me hizo... entramos atrasados el día de hoy con casi media hora y tuve que, en buen chileno, tragarme el discurso de Claudio Morán, que abiertamente vive en otro país, te fijas, vive en otras circunstancias de cómo concebir una sociedad. Yo me lamento mucho que sea parte casi de la línea editorial de Pingüino Multimedia, un programa donde se rechazan muchos conceptos de sociedad que se están demandando hoy día con urgencia. Yo creo que hoy día en su análisis hubo un desprecio a los pueblos originarios, hubo un desprecio a la historia, hubo un desprecio al rol que ellos juegan y al rescate de una cultura. No reconocerlos como naciones, gran parte de la deuda que tiene Chile histórica. Y creo que el avance de los escaños habla de eso, reconocer justicia social, justicia a la cultura de los pueblos originarios, y eso no puede analizarse con tanta liviandad. Así que lamento que me haya hecho escuchar ese espacio. Y bueno, un saludo a toda la gente, además, que hayan pasado felices fiestas. Yo creo que todos con este asunto, independiente de las críticas que uno puede hacer de cómo se maneja el tema de la llegada de la vacuna, yo creo que a los ciudadanos, de cierta forma, les vino como un respiro, como que hay una luz, te fijas, de esperanza para lo que viene. Yo creo que eso es lo positivo. Yo creo que cayó justo en la fecha en que la gente estaba esperando un regalo, te fijas, y creo que fue un bonito regalo para todo Chile, esta sensación de que vamos a salir en algún momento, independiente cuando sea. Lo que sí hay que resaltar siempre es que hay que seguirse cuidando, que la mascarilla sigue siendo el elemento que nos protege y hay que usarla bien regularmente todos los días. Así es, extremar los cuidados. Solamente una aclaración nomás, Juan Marco. Claudio Morán no es parte de la línea editorial. Recuerda que somos un medio de comunicación y como tal tenemos que tener todas las voces, tenemos que ser pluralistas. Y finalmente lo que siempre hemos dicho, las palabras son una exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan finalmente el pensamiento de Pingüino Multimedia, y eso... corre para todos nuestros programas. Hay gente que puede compartir una opinión y otra gente que no, pero también es para aclarar, para que la gente no confunda que nuestra línea editorial está vinculada a las palabras que pueda emitir una u otra persona. Es solamente darle cabida a todas las voces. Y en base a eso también, por supuesto, vamos a saludar a Claudio Flores, ex gobernador de la provincia antártica chilena y también, por supuesto, precandidato a gobernador regional. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No, nuevamente Claudio quedó pegado. Sí. Ay, bueno, ahí va a reingresar. Estábamos con unas pequeñas dificultades
de conexión, pero avancemos por mientras. Juan Marcos, quiero que toquemos precisamente el tema de los escaños reservados, porque fue una larga discusión bastante dilatada en el Congreso. De hecho, hubo incluso hasta modificaciones respecto a los cupos constitucional, hacia el proceso constitucional que se va a llevar a cabo, donde se tuvieron que disminuir cupos en varios distritos para precisamente darle este espacio a los pueblos originarios que, a mi parecer, deberían haber estado todos representados, a lo menos con un representante por lo menos. Pero ahí va a entrar también otro proceso de discusión en su momento, que va a ser de qué manera se van a elegir a estos representantes de los pueblos originarios. ¿Qué te pareció a ti todo el proceso? Que, a mi parecer, como te decía, encontré que se dilató demasiado cuando había consenso de que tenían que ser parte con voz y voto y con derecho a opinión de esta nueva Carta Magna que se va a escribir. A ver, yo creo que hay bastantes elementos que poner a la mesa antes de juzgarte, fíjate. Primero, decir que los escaños reservados es un tema de justicia y reconocimiento. Le debemos esto a los pueblos originarios. No entender de que hay más de una nación, es no entender la cultura, no es entender la historia de nuestros pueblos originarios. Incluso del pueblo Rapa Nui, donde Claudio se demoró un bastante rato en vilipendiarlo, ¿te fijas? Creo que todos son parte de nuestra historia. Todos nos han enriquecido y todos nos han entregado parte de lo que somos. Pero no reconocerlos como una nación, yo creo que es una deuda histórica que tenemos. Mira, la actual legislación proviene de los tratados de libre comercio que estábamos suscribiendo en un momento determinado con Canadá y Estados Unidos. A partir de ello, por primera vez se reconocen que existen pueblos originarios, creo por ahí el año 94, cuando se crea la CONAMA. Se crean además el CERNAM y el tema de medio ambiente, la CONAMA en su momento, pero no por una voluntad de una sociedad, te fijas, que reconocía que estos segmentos de la población eran importantes, sino porque nos exigieron los tratados internacionales hacerlo. Entonces, sobre eso hemos construido y reconocido pueblos originarios. Lo importante ahora, independiente de la figura que se encontró, hay que decir que es la figura de escaños reservados, es la figura que propuso el gobierno. Nosotros nos opusimos por un buen tiempo a esa fórmula, porque nosotros estábamos por los supranumerarios, es decir, que estuvieran al margen de los 155. Pero en fin, había que avanzar, había que buscar una fórmula que permitiera hacer este reconocimiento y justicia hacia los pueblos originarios, y yo creo que se avanzó. Yo creo que sigue siendo una buena noticia, a pesar de que no era la fórmula que nosotros propusimos. Pero a partir de ello, por primera vez, las naciones que se sientan distintas, que son distintas, que tienen cultura distinta, van a estar presentes en la redacción de nuestra Carta Constitucional. Y esperemos, porque finalmente esa era la discusión de fondo, el reconocimiento de que existen otras naciones que integran nuestro territorio, ¿te fijas? Que están dentro de nuestro territorio. Es tener una discusión electoral si te convenía o no que existiera más gente. Para la oposición, abiertamente las cifras dicen que no nos convenía tener más representantes de los pueblos originarios. Por cifras históricas, perdemos generalmente en los lugares donde hay mayor concentración de pueblos históricos. Pero pese a ello, queríamos que estuvieran ampliamente representados. Nosotros teníamos una fórmula de 23, se llegó a 17, los 23 eran supranumerarios, estos son dentro de lo que existen. El CERVEL publicó estos días la lista de dónde van a salir, de qué distritos salen. Esperemos que se haga justicia, esperemos que estén representados. Nosotros seguimos diciendo que su opinión, su participación y su aporte es fundamental para este nuevo Chile. Así como llegaron las vacunas, ¿te fijas?, que nos dan una luz de esperanza, el proceso constituyente también nos da una esperanza que vamos a tener un nuevo Chile más sano, más justo, más robusto. Así que esperamos que estos escaños reservados sean el punto de partida para una discusión más profunda de cómo nos sentimos, cómo nos vivimos y cómo convivimos todos en esta nación. Ahora, como tú bien dices, Juan Marco, es una deuda histórica la que entre comillas, se está comenzando a pagar al reconocer a estos pueblos originarios, sobre todo pensando en Magallanes, con la representación de la comunidad cahuesca y también Yagán. Claudio, bienvenido ahora sí a Contingencia. Justo estaba introduciendo tu presencia y te caíste.
pero así es Internet. Esperemos, por favor, que mejore en este año 2021. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Y un saludo, Mauricio, mire, imagínate. Y un saludo a los panelistas y a todos los magallánicos y magallánicas que nos escuchan. Claudio, sigamos contigo entonces. ¿Qué te pareció esta definición finalmente de los 17 escaños reservados para los pueblos originarios? Como bien indicaba Juan Marco, el CERVEL actualizó, quitó cupos en distintos distritos, sobre todo en la región metropolitana, que es donde más distritos hay, para darle precisamente estos cupos, estos escaños a los pueblos originarios. ¿Está bien la medida? ¿Se dilató demasiado la discusión? ¿Hubo incluso minutos o procesos en los cuales corrió riesgo de que esto se pudiera concretar definitivamente? Mira, de que se demoró mucho, efectivamente, porque los parlamentarios en general no son ejecutivos en la toma de las decisiones. Y lo han demostrado desde que el Parlamento existe. Yo creo que es una buena medida, muy buena medida. Lo único que lamento es que no tengamos representación en Magallanes de los pueblos originarios, por lo que leí quedamos fuera, somos una región que no tiene representación. Lo que claramente para el pueblo Yagán, para los Cahuéscar, es una debilidad, porque debiesen estar representados más aún cuando son los pueblos de las zonas extremas. Y respecto de la importancia de que ellos estén en la construcción de esta carta y de que sean parte del territorio, yo creo que nosotros debiésemos considerarnos afortunados. Hay que hacer memoria y recordar que ellos eran los que estaban acá, pues. Nosotros somos todos mestizos y por lo tanto somos una mezcla de españoles que llegaron y de pueblos originarios que estaban acá. Entonces, la proporción me sigue pareciendo particular, ¿eh? O sea, ellos estuvieron toda la vida acá, hicieron el territorio, no tenían límites, no tenían frontera y tienen 17 cupos. Bueno, pero así se armó finalmente la sociedad y lo fuimos encapsulando, lo fuimos orillando. Sin ir más lejos, la comunidad Yagán hoy día, que era dueña del territorio de Uspachún, que era su territorio natural, en el Cabo de Hornos, terminó al lado oeste del río Uquica, cuando ellos tenían todo el territorio. Y con este ordenamiento jurídico chileno, terminamos arrinconándolos al lado del río Uquica. Pongo un ejemplo para que veamos cómo los pueblos originarios fueron sufriendo esto de la modernización y terminaron arrinconados. Y así están, siento yo, en términos numéricos hoy día para construir la nueva Carta Fundamental, que lo que debiese hacer en primera instancia es reconocer que efectivamente existe más de una nación dentro de nuestro territorio. Es una parte de la deuda que yo creo que se salda hoy día, pero queda mucho camino por recorrer y creo que el punto final va a ser efectivamente el reconocimiento de que esos pueblos existen y que se les den los espacios que merecen. Hernán, ¿por dónde crees que pase la situación de los pueblos originarios, de este, como bien indicaba Claudio, aislamiento, arrinconamiento? ¿Pasa por la mezquindad también del Estado, más que de un gobierno en particular? Hablo del Estado, de no querer reconocer que finalmente, como bien decía Claudio también, Juan Marco, ellos estaban acá antes de que llegáramos todos nosotros. Bueno, entonces si estaban acá, y si alguno de los pueblos, ¿cierto? O sea, algunas de las casas donde viven nuestros contertulios u otros pertenecían a esta etnia, que la entreguen entonces. Que la entreguen, ya que hubo una usurpación del Estado, según ellos, que entreguen entonces sus propiedades a los pueblos originarios, porque si fueron tan... Yo creo que este discurso de estar diciendo, mire, hay que entregarles todo, ¿cierto? Porque en realidad, dejar en el aire, mire, lo que pasa es que mira, efectivamente acá hubo, y nadie lo puede negar, porque está la historia, y fue lamentable esto de conquistar a sangre y fuego, digamos, con matanzas. Sí, yo creo que eso es inaceptable, mirado desde el siglo XXI, desde el siglo XXI, claro. ¿Cierto? Desde el siglo XXI. La historia se construyó así, lamentable, así como nuestras historias personales. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos a veces puntos que nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cierto? Quizás no hicieron las cosas tan bien como hubiese querido, pero uno las acepta como es y no puede, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer es mejorar.
este discurso de decir, mire, fueron arrinconados y por tanto hay que restituirles sus derechos, bueno, la gente que piensa así que sea consecuente. Yo pienso que, insisto, si hay alguna persona que dice, mire, mi casa está dentro del territorio que era de los yaganes, bueno, entrégueselo. Haga ese gesto, entrégueselo. Haga y diga así en realidad. Yo soy parte del Estado chileno y se lo entrego. Pero claro, cuando otros tienen que entregárselo, pero yo no, es fácil el discurso, súper fácil. Pero en ese sentido, Hernán, deduzco que tú no estás de acuerdo con los escaños reservados a los pueblos originarios para la discusión de la Constitución. Es que yo creo que los pueblos originarios, las mujeres, en general, todos tienen la capacidad suficiente, la inteligencia suficiente y el esfuerzo y la prestación suficiente como para presentar a su gente y salir electos. Creo que esto de decirle, mire, usted es casi un minusválido y usted le tenemos que dar algo, ¿cierto? Creo que a mí no me parece. No creo que atenta, a mi juicio, contra la igualdad ante la ley, a mi juicio. No es que no estoy reconociendo, yo mismo pertenezco de alguna manera a un pueblo originario. Yo mismo pertenezco a un pueblo originario. Y no ando reclamando derechos, mire, lo que pasa es que a mi ancestro le pasó tal o cual cosa. O sea, cada uno, ¿cierto? En su propia vida tiene que ganárselo o no ganárselas. Y por tanto, esto de darle, si queremos darle, démosle todo, digamos. Si esta región pertenecía al pueblo originario, pasémosela entonces. Yo creo que sería bueno que dijeran, pasémosle todas, porque ellos están acá primero. Pero la historia se construyó así. ¿Una pena? Sí, claro, una pena. ¿Un dolor? Claro que un dolor. ¿Pero qué vamos a hacer? O le entregamos todo, pero no poquito. El típico de algunos, le entregamos poquito nomás para que su conciencia quede tranquilo. Poquito nomás le entregamos. Para que quede tranquilo. No, yo creo que la cosa o es o no es. Y ellos tienen capacidad suficiente, yo conozco a muchos de ellos, capacidad suficiente, y más aún que la nuestra, para tener, ¿cierto?, para ser constituyentes, para ser parlamentarios, para ser alcaldes, etcétera, para ocupar altos puestos, tanto en el mundo público como en el mundo privado, ¿cierto? Y no decirle, mire usted, porque usted tiene una cierta etnia, usted sí, no importa si usted tiene capacidad o no tiene capacidad, sí, usted va a ser, no importa su capacidad. Así como al español, ¿cierto?, al que no tiene sangre originaria, mire, no importa su capacidad, usted tiene que estar ahí. Es capaz, no importa que usted esté ahí. No me parece, no creo que no atenta contra un mínimo, ¿cierto?, de calidad de la democracia. Me parece que atenta con un mínimo de calidad de la democracia. Y estas cosas a veces pueden ser algunos odiosos, decir que estoy contra el pueblo originario. Yo no estoy contra el pueblo originario, insisto. Yo tengo sangre, corre por mis venas sangre, algún pueblo originario, corre por mis venas. Pero eso no significa que yo tenga que andar pidiendo, ¿cierto?, como un minusválido, ¿cierto?, algo más, manipulador mental, algo más. No, yo estoy pidiendo algo en igualdad de condiciones. Eso. Igualdad de condiciones es lo que pide Hernán Ferreira. Juan Marcos, ¿qué te parece el planteamiento de Hernán, donde probablemente por tu inicio en esta discusión claramente no vas a estar de acuerdo en los principios? No, yo lamento los epítetos que se usan para precisamente vilipendiar a los pueblos originarios. Abiertamente sí estamos hablando de un tema de desigualdad, po. Estamos hablando que no son iguales ante la ley. Y en eso la ley tiene que proteger precisamente estas naciones, esta cultura. Yo creo que esa es la discusión y ese es el reconocimiento que estamos haciendo precisamente con esos escaños. Reconocer que hay una parte de la sociedad que ha sido maltratada, que no se le han respetado sus derechos, que no se ha respetado su cultura y que han llegado a una reducción producto de un genocidio sistemático sobre los pueblos originarios. Si estamos hablando de eso, estamos hablando que yo no sé, el pueblo Cahuasca tiene que haber sido 4.000 personas en este territorio, ocupando sustentablemente el espacio, y han sido reducidos después de una serie de atrocidades producidas en los años 1800 y principios de 1900, a pocos descendientes de esa etnia. No preocuparnos de ellos,
no preocuparnos de su cultura, de rescatarlo, de ponerle una posición de privilegio hoy día, yo creo que no es entender, no hacernos cargo de nuestra historia. Y es por eso que era importante que su voz sea escuchada. Yo creo que, a diferencia de lo que planteó Claudio, yo creo que uno de los 17 escaños está reservado para los pueblos, para el pueblo Yagán y para el pueblo Cahuasca, solo que van a, se sacan el cupo de un distrito y en un padrón especial van a hacer que tengan representación. ¿Sí? No es que se vayan a elegir en los ríos Cahuasca, sino que se saca un cupo de allá y se hace un padrón especial donde el pueblo Cahuasca y el pueblo Yagán van a poder escoger ambos un representante. Así que dentro de los 17 están esas representaciones. ¿Cómo se va a hacer? El padrón que tiene de inscripción la CONADI, seguramente el que se va a ocupar, y va a ser visado seguramente por el CERVEL. Pero yo creo que estamos hablando de eso, yo creo que estamos hablando de la importancia que le tenemos que dar hoy día a esa nación, a esas distintas naciones, a esas culturas, y darle una posición de privilegio que no han tenido nunca. El rescate es fundamental, y eso se hace no expropiando, como está planteando Nancy, esta cosa no es quitarle el resto, pero hay que reconocerle los derechos, hay que reconocer que estuvieron acá. ¿Por qué no? Y para ellos, hoy día, lo mínimo que tenemos que preocuparnos es mantener su cultura y darle bienestar a esos descendientes. Pues Marco, disculpa, Marcelo, lo que pasa es que si hay que restituir los derechos, ¿por qué no le pasamos las tierras? Para ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué tú dices que hay que ver poquito, ¿no? Un escaño y con eso quedan tranquilos? ¿Ah? ¿Por qué tú le dices, le pasamos las tierras? ¿Por qué no? A ver, si ellos estaban acá, ¿por qué no? Insisto, Hernán, no reduzca esto a una cosa. Estamos iniciando un proceso de reivindicación. Sí, no, ojalá sea así, pues. Y ojalá un territorio, ojalá no hagamos un parque nacional como nos tocó hacernos nosotros sin la discusión de pertenencia del pueblo originario al derecho a los canales. Ojalá no estemos llevando industrias salmoneras sin preguntarle al pueblo Cahuasca, al pueblo Yagante, fija, que son dueños del territorio. En fin, lo importante en este caso es que por primera vez en la historia de Chile les vamos a tomar la opinión a los pueblos originarios sobre los derechos, entre ellos territoriales, y ojalá lo que resulte de esa constitución sea un reconocimiento a las naciones y a los derechos que esas naciones tienen. Y vamos a iniciar procesos como lo que tú acabas de señalar. Ya, de eso se trata la discusión. Estamos iniciando una discusión que Chile, en toda su historia, se ha cerrado a no hacerla. Si la gran discusión de los escaños reservados entre la derecha y la oposición es el reconocimiento a las naciones distintas que hay en Chile. Esa era la discusión, esa era la única discusión, y lamentablemente se dio un proceso distinto al que la oposición propuso, pero fue una forma de salida, de todas maneras un reconocimiento, y de todas maneras sigue siendo un aporte histórico lo que se inicia a través del proceso constituyente. Muy breve nomás. Qué bueno que escucha la gente que tú le vas, si el gobierno tú le vas a dar la tierra a la gente y todo el territorio, digamos. Qué bueno que se lo digas para que después el día de mañana, si hablen contigo y digan, mire, usted dijo que había que devolverle porque iniciamos un proceso, y el proceso es devolver las tierras a todos. Qué bueno, perfecto. Yo igual entiendo, el proceso es más que nada del reconocimiento, el que quede estipulado en una constitución de que Chile, de Arica hasta Punta Arenas, hasta Puerto Williams o hasta incluso la Antártica chilena, o de Arica a Magallanes, para ser más preciso, reconozca que no tan solo hay chilenos, sino que también hay Ona, Yagán, Diaguita, Mapuche, Cahuesca, independiente de que a lo mejor no sea 100% puro, pero que esas raíces existen en nuestro país. O sea, yo por lo menos tengo entendido de que la historia la van escribiendo los hombres, y los hombres que comenzaron a escribir la historia de nuestro país, lamentablemente, ya no existen, pero no por eso hay que borrar con el codo lo que ellos escribieron con la mano. Claudio, lo que a mí me preocupa de ahora en más es que en 2 semanas más, en 2 lunes más precisamente, justo el día de mi cumpleaños, se tienen que cerrar las inscripciones precisamente para los constituyentes. El 11 de enero ya tienen que estar listo el listado completo con los distintos candidatos de aquellos que van a estar en la papeleta para abril. Mi tema es, ¿hay tiempo suficiente para todos los pueblos originarios que se puedan poner de acuerdo en llevar su candidato? Por ejemplo, en este caso, el pueblo Yagán y el pueblo Cahuesca, que tienen que entre los dos llegar a un acuerdo para tener un representante, o finalmente, que es la impresión que a mí me dio cuando salió esta ley hace un par de días atrás, que fue promulgada, es como ya nos pilló la máquina, es lo que tenemos, o lo aceptan o lo rechazan.
Yo siento que finalmente el mismo Parlamento se puso entre la espada y la pared diciendo, oye, nos quedan 2 semanas, ¿qué hacemos si ya nos comprometimos en aquel 25 de octubre que iban a estar todos representados? Mira, hay dos ejemplos bien prácticos que grafican un poco por qué la ley salió tan tarde y le da tan poco tiempo a los pueblos originarios para ponerse de acuerdo. Cuando los parlamentarios se tienen que subir el sueldo, hacen una ley en un día y la sacan en un día. En horas, perdón, tienes razón. Sí. Hace varios años atrás, más de una década atrás, hubo un problema con un partido político, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, que inscribió mal a sus candidatos y en un día resolvieron el problema en el Parlamento. Pero cuando se trata de hacer que la participación ciudadana esté más allá de las fronteras de lo que los parlamentarios quieren, entonces se demoran el tiempo suficiente para hacer que el acuerdo entre la ciudadanía y en este caso entre los pueblos originarios sea el más difícil posible. Es decir, los parlamentarios siempre están poniendo barreras para que ellos tengan competencia. Porque claramente un buen constitucionalista, un pueblo originario, no va a poder ser candidato a una elección popular después de que termine su periodo, pero después de que pase el plazo que ellos tienen de prohibición de presentarse, pueden ser buenos candidatos o candidatas. Bueno, eso es lo que el Parlamento hace permanentemente. Va creando leyes que hacen que ellos mismos tengan menos competencia. Ese es el resultado y lo estamos viendo hoy día en la práctica. Vamos a tener 2 pueblos originarios en una carrera contra el tiempo para definir quién es el candidato o candidata que los represente. Eso va a generar más un problema entre ellos y los parlamentarios van a haber cumplido su misión, que es ponerle freno a todo lo que sea competencia para ellos. Algo por lo menos positivo es que a Magallanes, por su cantidad de población y también por los distritos, por lo menos no le redujeron un cupo de los 3 que ya estaban destinados. Ahora, sí, yo ahí corrijo, porque yo ahí me equivoqué recientemente y creo que Juan Marco me corrigió, es efectivo. Lo que no nos rebajan es un cupo. Exacto. O sea, nosotros mantenemos los 3 cupos y bien decía Juan Marco, de algún lugar saldrá el cupo adicional para los pueblos originarios. La ley llegó tarde sin ninguna duda, si el modo operando los parlamentarios. Ahora, es una lástima finalmente que todo se tenga que reducir a una discusión política en base al reconocimiento cuando uno, yo me acuerdo, bueno, cada uno tiene su propia historia en los colegios. Yo, gracias a Dios, tuve un muy buen profesor a quien le mando un saludo, Juan Pérez, del Liceo Darío Salas de Santiago, que él era un apasionado por la historia chilena, por la historia de nuestro país, por los inicios. Y él en aquel entonces, le estoy hablando del siglo pasado, ya hablaba sobre la falta de reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, pero más allá de un tema de reconocimiento territorial, sino que un reconocimiento a su cultura, un reconocimiento a sus enseñanzas, un reconocimiento a su manera de ver la concepción dentro de un propio país. Hernán, respecto a eso, tu opinión también en base a los hechos históricos que finalmente nos llevan a tener en estos minutos, cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando aún hay personas que dicen que Chile es un país avanzado en Latinoamérica, no tiene los reconocimientos suficientes o no le da la cabida, insisto, dejando de fuera el tema territorial, sino que es el reconocimiento como etnia, como que ellos son parte de nuestro país. Como si, por ejemplo, lo tiene Brasil, como si, por ejemplo, lo tiene Bolivia, que a lo mejor económicamente son un poco más, están un par de peldaños un poco más abajo que nosotros, pero en otros temas nos llevan a harta ventaja, sobre todo en los reconocimientos de los pueblos. Bueno, el caso de Bolivia, lo que pasa es que el caso de Bolivia debe andar rozando el 80% de su población es indígena, o de sangre indígena. Ahí es distinto al caso de Chile, ¿cierto? El caso de Brasil, como en otros países, efectivamente hay un reconocimiento, pero a mi juicio el reconocimiento no pasa porque lo que pasa es que en Chile teníamos la mala costumbre de decir vamos a reconocer a través de una ley y que la ley lo resuelve todo, ¿cierto? Lo resuelve todo. Si está la ley, ya está nuestra conciencia queda tranquila. Y efectivamente en Chile, en América en general, ¿cierto? En Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, hubo hechos terribles, pero terribles, realmente, digamos, fue masacres, matanzas.
¿cierto? Hay historiadores que hablan de Cristóbal Colón como un verdadero genocida, ¿cierto? Pero junto con eso también trajo cultura, ¿cierto? Aquí hubo un mix, ¿cierto? Junto con eso también trajo cultura, trajo evangelización, trajo un progreso occidental, y efectivamente hubo un momento en que se dejó de lado, ¿cierto? O se menospreció estas culturas que son originarias. Pero el reconocimiento de la cultura originaria no pasa, a mi juicio, por un escaño ni por dar un cargo per se. Pasa efectivamente por potenciar, por darle facilidades, tanto en educacionales, porque, por ejemplo, pueden mantener o fomentar su idioma, su cultura, y después de ese proceso, ¿cierto?, vamos a reconocer ellos solos, ¿cierto?, incluso van a tener mayor participación de la que tienen en la vida pública, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Australia, me contaban que las empresas hoy día están obligadas a tener un cupo indígena, a lo menos, entendido, al menos un trabajador o un porcentaje para personas de descendencia indígena, en el caso de ellos, ¿ya? Es decir, se le va integrando, a pesar de que la historia también de Australia es un poco distinta, ¿no? Pero porque a los indígenas ni siquiera se les reconocía como personas, como seres humanos, ¿no? Acá en Chile siempre se les reconoció como seres humanos, ¿no? Entonces, no pasa, porque si es para, mira, la historia señala, por lo menos yo lo que he leído, y puede haber controversia en eso, que los mapuches tampoco son originarios de Chile, digamos, que vinieron de Argentina. Hay estudios de la Universidad de Tarapacá que señalan que vienen de Brasil, ¿cierto? Que bajaron desde Brasil, Argentina, Chile, ¿sí? Tampoco son tan originarios, y que desplazaron eventualmente a otros pueblos. Entonces tampoco uno podría decir solo originarios. Hay historiadores que lo ponen en duda, esto. Entonces, insisto, hay un estudio de la Universidad de Tarapacá, de Arica, que esto lo señala así. Pero, por tanto, no pasa, a mi juicio, por el reconocimiento, pasa por que se reconozca la cultura, se le den facilidades en el idioma, que en la escuela se enseñe, es lo que tú señalabas, en la escuela se le enseñen distintas culturas, que la gente sepa, ¿cierto?, que en el norte hubo otra cultura, que en el sur otra cultura, ¿cierto?, y que se reconozca como tales. Yo creo que ahí, y cuando exista ese respeto, porque efectivamente el chileno tiende a más a ser un poco discriminador, y no solamente con los pueblos originarios, lamentablemente somos discriminadores también, con muchos habitantes de otros países de Latinoamérica. Muchos chilenos lamentablemente menosprecian al peruano, al boliviano, los menosprecian, ¿cierto? Piensan que son, y no estamos hablando de gente de la élite, estamos hablando de gente, ¿cierto?, de la ciudadanía común y corriente, que se enfrenta. ¿Cuántos hoy día vemos a cuántos venezolanos, ¿cierto?, son discriminados? ¿Cuántos son, ¿cierto?, discriminados? Por tanto, no es una discriminación solamente muchas veces al pueblo originario que se le reconoce, sino que también al extranjero, excepto que sea obviamente caucásico, rubio, ¿cierto? Ahí pareciera que al chileno como que le agrada un poquito más. Pero si ya un poquito más piel oscura, ¿cierto? Ya como que no, y latinoamericano como que no le gusta mucho. Entonces, ahí hay un tema cultural chileno, cultural. Y Chile está compuesto más, nuestra cultura es española e indígena. Curiosamente, muchos que tienen ascendencia indígena, directa, más indirecta, también son discriminadores. Esto es un tema cultural, de fondo. Por tanto, no pasa, a mi juicio, por darle un escaño reservado, porque eso no va a solucionar nada. No va a solucionar nada, a mi juicio. Dirán, no, es que ayuda. En realidad lo que más ayuda es el fomentar la no discriminación, respetarnos como seres humanos, ¿cierto?, independientemente de la calidad de si tiene dinero o si no tiene dinero, si es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por ahí pasa para algo distinto a un tema político, desde el punto de vista político e ideológico, ¿cierto? Por tanto, si somos capaces, ¿cierto?, de enseñar las culturas indígenas, originarias, de entenderlas, de comprenderlas, creo que este problema solo se va a solucionar y no va a tener que estar dando escaños reservados que, a mi juicio, atentan contra la igualdad de la ley. Y no se trata aquí, como dice Juan Marco, de usar epítetos, porque yo no lo uso, ¿cierto? Yo creo que hay gente que los menosprecia. Con darle cupos los está menospreciando. Porque yo los valoro como tales, como seres humanos. En su dignidad y sus derechos, yo no les voy a dar cupos reservados. Porque una persona mapuche, yagán, diaguita,
Aymará es tan o más capacitado que yo para ocupar un escaño, sea en el cargo que sea, público o privado. Público o privado. Eso. La situación, por lo menos ya ante la ley ya está definida. Cervel ya aclaró la composición de lo que va finalmente a llevarse a cabo a partir del 11 de enero. Y bueno, hay distintas voces y es la idea también de dar a conocer las distintas opiniones que tenemos nosotros también como sociedad. Algunos lo apoyamos, otros lo apoyan pero de distinta manera y otros directamente lo rechazan porque no reconocen que haya más de una nación al interior de un propio país, pensando a lo mejor en, no sé, conflictos de intereses, probablemente. Quiero hacer un giro en 360 grados, como diría mi profesor de matemática, en lo que también sucedió en Magallanes, un hecho histórico, un hecho necesario y que también nos lleva a pensar que hay un grado de luz al fondo del túnel, que se ve una pequeña haz de luz en el fondo del túnel, y me refiero a la llegada de la vacuna contra el COVID-19 acá a Magallanes. En algún minuto cuando Sebastián Piñera, el presidente, salió en cadena nacional y dijo que la región metropolitana iba a ser la primera en ser inoculada sus doctores y probablemente, me acuerdo muy bien de esa frase, probablemente también 2 regiones más que se vean afectadas. Todos dijimos Magallanes por la situación que estábamos viviendo. Posteriormente sale el ministro Enrique París y confirma que es Magallanes, pero empezamos a hablar del año 2021 y a la larga, como también han sido los tiempos y los hechos que han marcado esta pandemia en nuestro país, no terminamos el año 2020 y ya por lo menos hay 162 funcionarios de nuestra región completamente inoculados, a falta de su segunda dosis en 20 días más. Y insisto, hay una frase que parece que es como institucional a la hora de que te eligen para tú ser uno de los primeros en vacunarte, que dicen es el inicio del fin de la pandemia. Yo he escuchado desde la región metropolitana hasta en Magallanes esa frase, pero me llamó la atención y en esta frase en la que yo me quiero centrar en la opinión de ustedes tres, es la que dio Marcelo Montaner, el doctor intensivista de la UCI del Hospital Clínico, que dice, este es la esperanza que tenemos para nuestros pacientes críticos, para quienes más se han visto afectados por esta pandemia. Y me quiero centrar en esa frase. ¿Es más una esperanza o es el inicio del fin? En este sentido, Juan Marco, ¿tu opinión al respecto de la llegada de la vacuna acá a Magallanes? Sí, me voy a tratar de no poner técnico. Yo tengo un doctorado en ciencia biológica, ¿Sí? Así es que es un tema que me apasiona bastante, además, pues te fijas. Mira, estamos frente a un hecho, a ver, el símil, así como hablábamos recién de los escaños, que parte de un proceso constituyente que nos da una esperanza de un Chile distinto, te fijas, la vacuna pasa a ser lo mismo en esta discusión. Es una esperanza para algo que queremos solucionar y queremos mejorar, ¿te fijas? Abiertamente sí, es una esperanza. No lo es todo, ojo, no es el fin de la pandemia. No es el fin de la pandemia, porque así como Chile es un país privilegiado en términos económicos y cultural, otros países del mundo sufren desigualdades, ¿te fijas? Y seguramente en otros países se va a mantener la pandemia porque no tienen el acceso económico y no tienen el desarrollo tampoco médico y cultural en esas regiones, por diversos motivos, ¿te fijas? Y por lo tanto, es un control solamente de la pandemia lo que nos permite la vacuna. En la medida que los países sean solidarios y podamos llegar a distintas partes del planeta, vamos a poder tener el fin de la pandemia, pero para eso queda mucho tiempo. Creo que al principio alguien decía, los virus también tienden a desaparecer. Sí, los virus también tienden a desaparecer en algún momento determinado, así que todo eso se puede dar. Pero hay que decir que hoy día la movilidad de las personas es abiertamente instantánea. O sea, tú puedes estar en China hoy día y en Chile al pestañazo siguiente. Entonces, esto nos ayuda mucho a mantener, de cierta forma, una normalidad como la que tuvimos antes de la pandemia, antes del inicio de esto. Vamos a tratar los desplazamientos se van a volver a dar, entonces lo que sí van a haber una cultura distinta, seguramente el distanciamiento físico como un tema cultural llegó para quedarse, y lo mismo que el uso de mascarilla, seguramente muchos de nosotros vamos a usar mascarilla al pasar por los aeropuertos de Chile o el resto del mundo, ¿te fijas? Entonces algunas vienen para quedarse, pero hay que decirle a la gente que la vacuna es un inicio.
hay muchas discusiones que se han dado en los medios hoy día. No, que la vacuna, creo que la tercera publicada hoy día, no, que la vacuna protege 52 días nomás. Sí, porque el estudio clínico, cuando se publicó, se hizo con 52 días en que hasta ahí la vacuna daba seguridad. No quiere decir que después del 52 no te dé protección. No, pero ese fue el paper publicado ahora, por ejemplo, Pfizer. Ahora dice que son 75 días, porque se publicó a los 75 días de haber hecho el estudio. Y sigue dando 100%, 90 y tanto por ciento de eficacia. Por lo tanto, es noticia, como dicen los periodistas, es noticia en evolución. Lo más probable es que sea como la vacuna de la influenza, que te va a dar un margen de 6 meses de protección, pero eso permite el control en la época que se disemina con mayor fuerza, que es otoño-invierno y inicio de primavera. Entonces, en ese margen, como se hace acá en Chile, en marzo-abril te aplican la vacuna de la influenza y hace que en el brote máximo, que es junio-julio, la gente esté protegida y por lo tanto zafamos. Gente se va a enfermar igual, pero en fin. Lo que hay que decir es que estas vacunas la mayoría de las que se están produciendo son de 2 dosis, las 2 dosis, y lo que hay que decirle a las personas es que si te vacunan, tienes que aislarte igual hasta que te produzca la segunda dosis. Y de la misma forma, como tenemos experiencia con la influenza, que mucha gente dice, no, me vacunaron y a la semana yo estaba enfermo, lo que se trata de la vacuna es generarte una memoria interna que te permite el reconocimiento del virus. Para eso tienes que generar 2 cosas, que son los linfocitos T y B, que esos son los que tienen memoria y dicen, yo lo conozco, lo mato. ¿Te fijas? Eso para simplificarlo. Pero para eso tienen que pasar varios días para que tú desarrolles esos linfocitos. Y por lo tanto, después que te apliquen la segunda dosis, también es recomendable el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, al menos por un tiempo, que pueden ser 2 o 3 semanas, mientras tú desarrollas inmunidad. Y por lo tanto, un tiempo es una carrera largo aguante. Lo importante es que en Chile, al parecer, sí vamos a tener dosis suficientes en la etapa de otoño, al menos para poder inmunizar a gran parte de la población, y por lo tanto eso es lo que nos tiene contentos. La discusión ahora de qué tipo de vacuna, porque han diciendo, no, que yo no uso el virus mutado que eran los chinos, que yo tengo dudas qué pasa con el ARN mensajero que tiene la vacuna de Pfizer. Te fijas, es un tecnicismo de las metodologías que ocupan. Se están ocupando 4 métodos distintos, al menos de las 11 vacunas que ya aprobaron fase 3, pero todas son altamente eficaces, La rusa es espectacular en términos de cómo ha funcionado. La que vamos a usar nosotros ahora, la que estamos usando, es ARN mensajero, es decir, engañamos para que nuestro cuerpo produzca una proteína que pertenece al virus sin inocularnos el virus. Esta vacuna no tiene el virus, lo que tiene es una partecita del mensaje genético que te permite generar una proteína que es propia del virus. Y como una parte del virus, tu cuerpo reacciona para eliminarla y de esta forma genera inmunidad. La vacuna china, por ejemplo, sí funciona con el virus mutado. Lo dejan inocuo para que no afecte y a partir de ello te lo ingresan a tu organismo vía una vacuna para producir inmunidad. Otros están usando otros mecanismos, en fin, es re interesante la discusión. Yo creo que ahí tenemos una labor también en nuestros espacios de tratar de educar en algún momento determinado. La gente le tiene miedo a la vacuna y dice, no, que se vacunen primero en la mañana, escuchar que se vacunen los políticos, total, si los afectan no importa, ¿te fijas? Así que hay alguna reacción adversa. Entonces hay que quitarle el miedo a la ciudadanía. Hay muchos los laboratorios que están detrás, tienen una alta experiencia y trayectoria haciendo vacunas, altamente eficaces. Y los mecanismos que han ocupado, ¿por qué son tan rápidos? La gente dice, no, ¿cómo es tan rápido que tengan vacunas? Porque quedaron estudios pendientes de los brotes del 2002, 2005, del SARS-1, y de muchos adenovirus que se están ocupando hoy día para mutarlo y hacer la vacuna. Por lo tanto, sí había experiencia, solamente que como esos virus desaparecieron de circulación, no lograron nunca hacer pandemia. De la misma forma, la ciencia los gobiernos no dieron plata para que la ciencia siguiera produciendo para una vacuna que ya no afectaba a nadie, ¿te fijas? Y es por eso que, gracias a ese conocimiento, a esos brotes anteriores, hoy día se pudo avanzar con rapidez. Además, la tecnología ha avanzado enormemente. Tener secuenciadores moleculares hoy día es un lujo que no se tenía, 50 años atrás. Mi preocupación ahora que llegó la vacuna, independiente de la procedencia que sea Pfizer, sea la rusa, la china, da lo mismo. Mi preocupación es el grado de conocimiento que pueda,
tener la ciudadanía común. O sea, ¿por qué digo común? Porque a lo mejor en el caso de Juan Marcos, por su magíster, en mi caso por ser periodista, nos vemos obligados siempre a estar al día a día de qué es lo que va sucediendo. Entonces a lo mejor tenemos un grado de acceso a la información mucho más alto de que otra persona que se alimenta, y aquí es lo que me preocupa, a través de las redes sociales. Me acuerdo haber visto un video muy práctico, muy técnico, donde indicaba esto es lo que la sociedad piensa que nos están inyectando. Y sale una jeringa donde aparece un chip. Y claro, yo dije, no, esto es una broma, debe haber sido una joda. Y me puse a buscar y claro, hay investigaciones que indicaban de que la vacuna de Pfizer era una que estaba realizándose a través de uno de los millonarios, no me puedo acordar el nombre, dueño de Microsoft, que finalmente, Bill Gates. Bill Gates. Exacto. O que también estaba metido el dueño de SpaceX, que nos iban a controlar a través de los miles de satélites que están tirando hacia arriba. Entonces, a mí ahora me entra el segundo grado de preocupación, que es el acceso a la información que va a tener la ciudadanía para reconocer y para también convencerse de que la vacuna es efectiva, que es lo que finalmente necesitamos, pero sin, como bien decía Juan Marco, sin bajar la guardia, como en algún minuto ocupó el tecnicismo el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac. Claudio, el miedo al acceso a la información, a cómo la ciudadanía también se está alimentando de información en esta pandemia a través de redes sociales, es bastante peligroso. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, yo creo que estamos invadidos por redes sociales y muchos creen lo que ven, sin siquiera darse la molestia, por ejemplo, de revisar medios oficiales. Y me sumo a las palabras que dijo Juan Marco, porque hay un tema que es re importante. Esta es una de las pocas vacunas, si no la única que yo conozca por lo menos, de Pfizer, donde no te inyectan el virus, que es el temor que tiene gran parte de la comunidad que dice, oye, me vas a inyectar la enfermedad y puede que yo no reaccione muy bien y por el solo hecho de vacunarme termine en la UCI. Y qué bueno que Juan Marco lo clarifique y diga, no, este es un mecanismo que permite que el cuerpo o el sistema inmunológico cree memoria para poder resistir la enfermedad. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, no precisamente el presidente, porque tiene un 7% de respaldo, entonces yo le pediría que buscara quizá otro interlocutor que tuviera más respaldo social, que tuviera más credibilidad, y que fuese él o ella la que plantea abiertamente los beneficios de la vacuna, pero con una campaña comunicacional tan fuerte como la que hizo el propio presidente cuando el avión despegaba del país donde venían las vacunas, cuando venía volando, porque le pusieron harto color. Bueno, a mí me llamó la atención esa caravana que se generó en Santiago y que fue la misma que se generó acá en Magallanes. Yo dije que están transportando al Papa, pero son vacunas, bueno, entonces me llamó la atención eso también. Esa parafernalia mediática, yo espero que la concentren, con inteligencia por supuesto, y que puedan nominar, por decirlo de alguna forma, embajadores y embajadoras creíbles para la sociedad que den cuenta de que efectivamente es necesario vacunarse. ¿Y esto por qué? Porque va a llegar un momento en que quizás algún país, y ya Francia lo estaba planteando, va a llegar el momento en que los países van a definir que para poder ingresar al país, además del pasaporte, que es el documento que te permite pasar de un país a otro, te van a exigir el certificado de la vacuna. Entonces, lo que va a pasar es que este punto de inflexión, que hay uno muy parecido hace muchos años atrás, alrededor de, ¿cuándo fue esto? Más de 10 años atrás, cuando cayeron las Torres Gemelas, se provocó un cambio en toda la seguridad aeroespacial, por decirlo de alguna forma, y ese fue un punto de inflexión. Después de la caída de las Torres Gemelas cambió toda la seguridad a nivel de aeropuerto. Bueno, hoy día hay otro punto de inflexión que tiene que ver con un tema sanitario, y probablemente la Comunidad Europea, así como Francia está liderando este proceso, puede que la Comunidad Europea decida efectivamente en algún momento exigir para ingresar a la comunidad tu certificado de que estás vacunado. Entonces, yo creo que es el momento en que derribemos esos mitos, que muchos mitos hay, y nos demos la certeza de que necesitamos como país inocular a todas las personas primero y en primera instancia, y felicito al gobierno porque nobleza obliga, hay que felicitar las buenas decisiones. Creo que hay que incentivar a todo el mundo a que se vacune.
Creo que es una medida razonable y todos los que tenemos voz tenemos que incentivar a que la población se vacune. Era precisamente lo que estaba esperando, Claudio, de parte tuya. Reconocer algo positivo dentro de toda la pandemia. Obviamente el gobierno ha cometido bastantes errores, pero sí aquí, como se diría en buen chileno, le pegaron el gato al palo, o sea, el palo al gato, perdón, y adquirieron rápidamente sus buenas dosis. De hecho, Bloomberg sacó un estudio donde indicaba los países que más han adquirido vacunas, algunas en desarrollo y otras que ya están listas, como la de Pfizer, y Chile está dentro de los 10 países con mayor adquisición. Estamos hablando de cerca de 30 millones de vacunas, 30 millones de dosis, o un poco más, 60 millones de dosis, ahora que me acuerdo, que paulatinamente van a ir llegando a nuestro país. Y aquí, Hernán, quiero plantearte lo siguiente. ¿Crees que de cierta manera el gobierno aprendió de sus propios errores cometidos respecto a adelantarse a entregar la información antes de concretarla? Porque Sebastián Piñera en cadena nacional dijo, hemos adquirido, y siempre era un monto más bajo, 10 millones de vacunas. Hemos adquirido 5 millones de vacunas, pero de tal laboratorio que van a llegar en tales fechas. A diferencia de lo que sucedió en un inicio de la pandemia, donde salió el ministro Mañalich diciendo nosotros nos adelantamos, también el presidente Piñera, nosotros nos adelantamos y adquirimos 5.000 ventiladores, de los cuales llegaron 500. Y nadie sabe de su procedencia. Y después tuvo que salir la CPC, que transparentó cómo ellos pudieron adquirir mayor cantidad de ventiladores. Y ahora vemos un grado más de cautela al entregar cifras y en un trabajo políticamente bien hecho. Hay que reconocer de que en ese sentido Chile se adelantó a muchos países de Latinoamérica e incluso también muchos países del mundo, dejando en jaque incluso a Estados Unidos con la adquisición de la vacuna Pfizer. Así es, porque Estados Unidos no adquirió la Pfizer, digamos. Ahora, a ver, Chile, si están llegando las vacunas ahora, es porque negoció a mediados de este año y apostó, ¿cierto?, con sus equipos médicos y técnicos, apostó por la vacuna Pfizer. Y si mal no recuerdo, porque los tiempos los tengo ahí un poquito, tuvo que haber sido el ministro Mañalich, ¿cierto? Porque Chile empezó a negociar a mediados de este año, desde mayo, fue en junio, fue el cambio de gabinete, entra París en junio de este año, y la negociación entiendo yo que empezaron antes con el laboratorio Pfizer. O sea, fue Mañalich, ¿cierto? El vilipendiado Malan, ¿cierto? El malo, el todo lo que sea, ¿cierto? El que empezó a negociar, porque se dio cuenta, con los estudios que en ese momento habían, así yo tengo entendido, que la Pfizer era una de las mejores, a diferencia, por ejemplo, Perú, hoy día, recién, en diciembre, está negociando la vacuna Pfizer. Recién. Y le va a llegar en 6 meses más. Argentina igual, Argentina negoció la vacuna rusa, ¿cierto? Le llegaron 30.000 dosis o 30 millones de dosis ayer o antes de ayer, si mal no me equivoco, de la vacuna rusa. Claro, pero la vacuna rusa, lo que yo he leído es que no da inmunidad a los mayores de 65 años. Entonces ahí tiene ese problema la vacuna rusa, porque efectivamente esto afecta mayormente a la gente adulto mayor, pero la vacuna rusa no tiene ese problema. La vacuna de Oxford, inglesa, que lamentablemente fue un fracaso, que fue adquirida por Estados Unidos. Millones y millones de vacunas de procedencia inglesa, que no van a servir mucho, lamentablemente. Y Chile ha estado adquiriendo la Pfizer y la Moderna, que tiene algunas diferencias, qué sé yo, en cuanto al traslado y a la efectividad, ¿cierto? Las dos están sobre el 90% de efectividad. Por tanto, que se hizo un buen trabajo. Y esto no se trata de hacer ni de oposición, ni de gobierno, ni de arriba, ni de abajo, sino se trata de decir, mire, se hizo un buen trabajo. Se adelantó a otros países. Latinoamericanos, México también parece que compró Pfizer en su oportunidad, pero fueron muy pocos por los países que hicieron ese trabajo que hizo el ministro Mañalich y este gobierno. Ahora, por supuesto que a muchos les molesta, ¿cierto?, esta parafernalia, que puede ser, efectivamente, a muchos les molesta, y perdónenme, les pica, digamos, cómo este gobierno pudo haber hecho algo bueno. Hasta la ministra, el presidente del Colegio Médico, ¿cierto?, advirtió contra la parafernalia y que esto no fuera... Claro, porque hasta ellos estuvieron atrasados. Hasta ellos, porque hasta el ministro Mañalich se les adelantó. Entonces, claro, les cuesta, ¿cierto? Les cuesta, como que les da un prurito, ¿cierto? Que este gobierno de que, mira, adquirimos la vacuna correcta y de la manera correcta.
que sabemos y todo el mundo sabe que el presidente tiene esta tendencia a la farándula, tiene tendencia al exhibicionismo, sí lo tiene. Y así, aún así fue electo presidente. Mira qué curioso. ¿Ah? Aún así, la misma gente que le critica esto, aún así votó 52% por el presidente. Entonces, todo el mundo sabía y sabe cómo es él. De que nadie, es que mira, que es muy exhibicionista. Bueno, lo eligieron siendo un exhibicionista. Así fue la cosa. Y 2 veces más encima. No le bastó una, 2 veces más encima. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Es así. O cuando elegían a Frey. Todo el mundo sabía que lo fome que era Frey, pues hablaba, uno se quedaba dormido. Pero lo eligieron. Ahí está. ¿Cierto? No se queda dormido. Si tú querías quedarte dormido, escucha Frey. Freestyle. Te quedas dormido. Pero las cosas son así, y justicia y nobleza obliga. Nobleza, como yo escribí, gracias a la oportunidad que siempre me da el Pingüino, mi columna los días viernes, nobleza obliga, ¿cierto? Se han cometido muchos errores, como tú me lo has dicho, está el tema ahí está medio complicado el tema del espacio riesgo, parecía que, mira, no sé, ¿cierto? Ahí tenemos otro tema, que pudiera ser grave, ¿cierto? Pudiera ser grave. Por fin liberaron la posibilidad de que uno se hiciera un PCR sin orden médica. O sea, eso era una locura, necesitar una orden médica. O sea, una verdadera locura, digamos. Y un paréntesis, yo debo reconocer también, yo estuve en Santiago esta semana. Mira, me tramitaron de ida y de vuelta, ¿cierto? Mostraban casi me faltó la partida de autismo para poder pasar, digamos, y para poder entrar, digamos, en original, me pedían la original. Pero era muy difícil entrar y con los... y la verdad que fue una carrera sanitaria bastante importante, bastante buena. Bastante ¿A dónde? buena. Acá, al ingreso a Punta Arenas. Al regreso. Al ingreso a Punta Arenas, efectivamente. Muy buena la carrera sanitaria. De hecho, hay una persona que tuvo que irse de vuelta, digamos. No la dejaron pasar nomás. Así de siempre. Algo de como de los 20 documentos que le pedían no tuvo. Y yo estaba al lado de ellos y decía, me tengo que ir a Puerto Montt, porque ya... O sea, se han hecho las cosas bien, algunas cosas se han hecho bien, otras mal, y hay que reconocerlo, y en esto no hay que ser ni gobernista ni antigobernista, sino que las cosas hablan por sí solas, y como, fíjate, y esto termino con un amigo que no es precisamente derecha, al contrario, pero me dicen, mira, hay que ser valiente para reconocer un día que el gobierno hizo algo bueno, hay que ser valiente, y la verdad es que uno tiene que ser valiente para reconocer que hizo cosas buenas, ¿cierto? Y si el presidente, ¿cierto?, se sube a un avión gritando con un megáfono que llegó la Pfizer, mira, lo importante es que llegó. Que molesta, pero llegó. Y llegó antes que otros países. Y ahora sí termino. Y cuando la izquierda nos decía, mira Argentina, mira el presidente Fernández, mira. Él hizo la cuarentena del primer día. Lo que nosotros queríamos que hiciera este gobierno malo no lo hizo. Porque Piñera es malo, entonces no lo hizo. 8 meses en cuarentena, siguen tan enfermos o más que enfermos que nosotros. Y más encima ni siquiera tienen la Pfizer, tienen la vacuna rusa. O sea, algo se ha hecho bien acá también. Eso. Sí, ahora los procesos de vacunación que vienen de ahora en más no dejan también de preocupar. En este sentido, Juan Marcos, tú que eres más especialista y más acabado en el tema, me preocupa el hecho de que dentro de la política del gobierno, de aquí a marzo, también pretenden que estén los profesores inoculados, pensando en la posibilidad del retorno a clases presenciales. Pero sin embargo, los niños menores de 16 años no se pueden vacunar precisamente con la Pfizer porque no se han hecho pruebas en menores de edad, producto de que se necesita la autorización de los padres para poder hacer ese proceso y que también va a querer que su retoño, su hijo, pase a ser como conejillo de estudio. Entonces mi tema es... de las vacunas que están en estos minutos ya listas y zanjadas, los contratos con Chile, de los que tú tienes conocimiento, ¿alguna será posible poder administrársela a los menores pensando en un posible retorno a clase presencial, como tanto se ha estado especulando, que incluso ya hoy día se anunció que se regresaba el 1 de marzo a clases, por lo menos en Magallanes? Sí, mira, un paréntesis primero, porque le consta a personas en este panel, tanto a Hernán como a Marcelo, nosotros cada vez que el gobierno ha hecho una política de control de la pandemia en forma efectiva lo hemos resaltado. Y les cuento a ustedes, en abril nosotros dijimos que una buena política hacer el aumento de PCR y aumentar la cantidad de laboratorios, creo que era la vía correcta, y lo dijimos públicamente el Partido Socialista. De la misma forma hemos celebrado la búsqueda activa.
La búsqueda activa es una buena forma de controlar la pandemia, al menos cuando se ha transformado en comunitaria, como el caso de Punta Arenas. Desde ahí ha salido gran parte del control precisamente de este último brote en Punta Arenas. Y abiertamente cuando en junio, y aclarar que no fue el ministro Mañalich, fue el ministro Andrés Cubé, Ministerio de Ciencia, que apostó a comprar en verde, No sabíamos si las vacunas iban a funcionar, pero apostamos a buenos laboratorios reconocidos científicamente. Por lo tanto, quien hace la recomendación seguramente al presidente es el ministro Andrés Cubé, que es entendido en la materia, porque apostar por Pfizer, hay que decir, apostar por Pfizer es apostar a una vacuna con ARN, donde no hay tradición en el mundo de este tipo de vacunas. Aparecieron en los años 90 y por mucho tiempo han sido entre medio un fracaso comercial, porque hay un tecnicismo que cuesta superar, que es que la temperatura de los ARN se desarman muy rápidamente con temperaturas altas, no así el ADN, ¿te fijas? Por lo tanto, todas las otras vacunas funcionan con otro tipo de mecanismos que evitan precisamente el tema del transporte, se hace carísimo. Pero se apostó en verde porque la Pfizer tenía una buena tradición haciendo vacunas que son mucho más rápidas, te fijas, mucho más eficaces en algún momento determinado. Se hizo buena apuesta. Y por lo tanto también celebramos en algún momento determinado. A mí me tocó hacer recomendaciones al PS, como doctor en ciencia biológica, de opinar sobre las vacunas que se estaban desarrollando. Para tener una opinión cuando no nos sale a estos programas a debatir, ¿te fijas? Yo creo que lo que viene ahora es la continuidad de los estudios. Hay que decir que estos estudios están en evolución. Por ejemplo, todas las vacunas que tienen vectores virales, es decir, que han ocupado otro virus, generalmente la mayoría están trabajando con adenovirus, que es un virus común en la población infantil, sí, y lo están haciendo inocuo, lo están inhabilitando para que no produzca la enfermedad del adenovirus, y le ponen un trocito de material genético que hace que se exprese una proteína del virus, que en este caso produce el COVID. Esas vacunas seguramente ya se están ensayando con población infantil, porque vienen de un adenovirus que se sabe que ya hay cierto grado de inmunidad, pero son estudios en evolución, o sea, seguramente se van a publicar en el transcurso de los próximos meses los resultados, así como las vacunas que están trabajando también con adultos mayores se están publicando. Hace 2 días salió una, no me acuerdo cuál era la vacuna, que está protegiendo a la población de tercera edad, y por lo tanto se está recomendando para aplicar. La Pfizer está trabajando en esas materias, creo que los resultados ya son positivos. En fin, es noticia en evolución, no hay que desesperarse. No quiere decir que las vacunas no funcionen para esa población, solamente que no se han hecho ensayos. Se está trabajando en lo más urgente, proteger a la fuerza laboral, hay que decirlo, ahí al grueso, donde están obviamente los funcionarios públicos que están haciendo primera línea, y de la misma forma se está trabajando ahora la investigación tan fuertemente viendo a ver cómo se comporta con la tercera edad. A la pregunta original que tenía que ver con qué va a pasar en marzo con la población que tiene que entrar, sería recomendable que no tengamos los estudios sobre la eficiencia de las vacunas en ese sector poblacional, planificáramos al menos el primer semestre, dándole certeza a la familia que se va a continuar con la modalidad online que se tuvo durante el año 2020. Yo creo que eso, en términos de planificación, sería lo más apropiado en términos de planificación, porque lo que nos ha faltado siempre durante todo el año son certezas. Las personas ya se están preguntando qué voy a hacer en marzo, ¿te fijas? Entre si compro los libros, no compro los libros, compro uniforme, no compro uniforme, en fin, hay un montón de dudas. Entonces yo creo que hay que dar certeza. El realismo nos dice que no vamos a tener vacunas suficientes en marzo, suficiente para tener inmunidad de la población. Por lo tanto, esperemos tranquilamente el ritmo de la vacunación. Seguramente vamos a poder ofrecer certeza en términos de planificación para el segundo semestre, y sería recomendable que el Ministerio de Educación, en un ministro que yo tengo la certeza que ha intentado que el público, que en este caso los estudiantes vuelvan y todos los meses, incluso ahora en marzo, si podemos hacer un último intento, yo creo que ya a esta altura tenga una dosis de realismo en términos de planificación. Se preocupe que las familias están urgidas, si las familias están preocupadas que sus hijos no se enfermen. Las encuestas dicen, en todos los colegios que cuando han hecho encuestas dicen, yo no mando a mi hijo al colegio aunque digan que hay condiciones. Por lo tanto, frente a ese realismo, asumámoslo, planifiquemos correctamente y entreguemos certeza que los colegios van a estar preparados para recibir a los muchachos el segundo semestre. Yo creo que por ahí es un tema. Entonces, cuando yo planifico, entrego
otro elemento, que significa voy a ver cómo el sistema online funcionó el 2020 y voy a generar los recursos para solucionarlos, para entregar una buena educación en el 2020. De eso al Ministerio de Educación no le hemos escuchado mucho, ¿te fijas? No le hemos escuchado mucho en términos de fortalecer precisamente, llegar con buena educación bajo esta vía, esta modalidad que tuvimos este año. Claro, Marcelo, cuéntame, Claudio. Mira, quiero sumar un poco a lo que decía nuestro contertulio, porque tenemos un serio problema. Lo que plantea él es efectivamente que debiésemos tener la opción del primer semestre online. Pero resulta que hay dos documentos que envió el Ministerio de Educación, uno que es el oficio ordinario 844 del 19 de noviembre, que da lineamientos para el inicio del año escolar 2021 y habla del 1 de marzo con educación presencial. Y luego llegó la resolución exenta 366 del 18 de diciembre que nos plantea el calendario escolar. Y en el calendario escolar también se plantea que prioritariamente las clases serán presenciales. Es decir, el 1 de marzo, con estos dos documentos oficiales, estamos con clases presenciales. Y una semana antes entra todo el personal docente y no docente a los establecimientos. Entonces, de lo bueno que hablábamos antes de que la vacunación empieza por la primera línea de la salud, por el sistema público de salud, pudiésemos tropezarnos y feo con que ingresen los docentes y no docentes, ingresen los alumnos y no tengamos la vacuna. Es precisamente hacia donde quería apuntar, porque además, tuve mi experiencia personal. Siempre han dicho que no es bueno hablar de las experiencias personales, pero en este caso sí quiero destacar la que en el colegio donde está mi hijo, ya nos informaron de que el regreso presencial iba a ser voluntario. Así de sencillo. Nos dijeron, ustedes, los padres, van a decidir si su hijo quiere o no quiere, o ustedes quieren o no quieren que vaya al establecimiento. Pero aquí también entra otro punto a favor, otro punto en la discusión. Que claro, los colegios nos pueden dar la libertad a quienes somos padres de elegir si queremos o no queremos que nuestros pequeños vayan a clases presenciales. Pero también está la otra mirada, que es, ¿qué pasa si los dos papás trabajan? ¿Quién se queda a cargo del niño? Porque en estos minutos por pandemia, a lo mejor muchas veces o la mamá o el papá tenía esta opción del teletrabajo y todo, pero ya todo está apuntando en que el 2021 se va, entre comillas, a comenzar a retornar a un grado de normalidad como era antes, trabajos presenciales, donde los padres van a estar obligados a estar de manera presencial en sus trabajos. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel niño? Los papás se van a ver obligados a tener que llevar al colegio a sus hijos, y ahí entra también el otro tema de la preocupación respecto, como bien indicabas tú, Claudio, de los tiempos, si es que van a dar o no van a dar para la vacunación, si es que a lo mejor los estudios ya van a estar avanzados de las otras vacunas donde se están haciendo las investigaciones para los menores de edad, y como bien decías, esto puede traer un desastre de ahí en más. Los tiempos, Claudio, que tiene en estos minutos el gobierno o el Estado chileno, dejando de lado el tema escolar, ¿crees que son los adecuados, o el orden estratégico de inoculación crees que fue el adecuado? Yo creo que fue el adecuado. Partir por el personal de salud es sin ninguna duda la mejor de las decisiones que se tomó. Me gustaría que en segundo lugar fuesen precisamente los docentes y no docentes ante esta potencial entrada presencial a clase. Y en tercer lugar, ya habría que pensar, por ejemplo, en las trabajadoras y trabajadores que son aquellos que tienen, lamentablemente, que dependen de un trabajo y que no pueden decir, mira, yo me quedo 2 meses en la casa, ¿ah? Porque no tienen esa posibilidad. Yo creo que habría que pensar en ese sentido, invertir la pirámide, porque hoy día efectivamente la pirámide está invertida. Claro. Alguien podría decir, no, mira, como decía Juan Marcos, sería mejor inocular a los políticos, así si sale mal, no importa, no se pierde mucho. Pero en este caso, bajo el principio de la buena fe y de que la vacuna efectivamente sirve, creo que serían los primeros todo el personal de salud, no solamente las unidades críticas, sino que todo aquel personal que trabaja en los servicios de salud y en los consultorios de atención primaria. Y en segundo lugar, todos los docentes de la educación pública, particular, subvencionada y privada, para dar una base mínima a la educación. Y en tercer lugar, ver a todos aquellos trabajadores que reciben el sueldo mínimo y que no pueden darse el lujo de enfermarse. Creo que ese sería el mejor orden de prelación para mayor justicia social. Mira, complementando lo que tú habías dicho respecto a los oficios exentos y tradicionales,
me están informando ahora en estos minutos, una psicóloga escolar de Punta Arenas, que ya la orden llegó que vuelven el 22 de febrero, porque el Mineduc condicionó finalmente la subvención a la asistencia presencial, pensando en el 2021, y que tienen hasta el 8 de enero cada uno de los colegios para presentar los planes de retorno seguro a clases presenciales. Entonces ahora ya se nos va a venir un segundo tema, o sea, estamos disfrutando este veranito de San Juan con la vacuna, pero lamentablemente ya se nos va a venir a los que somos padres o a los que tenemos a lo mejor sobrinos o hermanos pequeños de las clases presenciales. Hernán, en ese sentido, independiente de que tú eres parte de la coalición de gobierno, ¿crees que está bien realizado el plan de inoculación en el sentido de que podrían haber priorizado también a los profesores, a los docentes y no docentes, pensando en esta situación que está sucediendo con las órdenes exentas del Mineduc, y donde además, lamentablemente, para los colegios que son subvencionados, los están poniendo contra la espada y la pared, porque lo están obligando a que regresen? Sí, un paréntesis chiquitito. Lo que pasa es que tú me dices como parte de la coalición, digamos, como que me lanzo un San Benito, digamos, yo tengo que agarrarlo con... No, No, pero eres el representante del gobierno por parte del partido político. Eso. Ya, pero igual me empieza a picar, digamos, ¿no? Perdóname que... Así, ¿no? Yo, mira, el tema... Sí, obviamente es evidente que el personal de la salud tenía que ser los primeros. Y parece una buena idea, no sé si este gobierno la va a tomar o no, que sea también un grupo tan masivo y de tanta relevancia junto con la salud, que es la educación. Creo que los profesores también debieran ser vacunados, pensando en un retorno más seguro, porque efectivamente es necesario que se trate de normalizar. Yo entiendo que algunos colegios están haciendo esta modalidad que en otros países, en Europa, se hizo, que la mitad del curso presencial, una semana o 2 semanas, si no me equivoco, y los otros cursos, la otra mitad online, ¿cierto? El profesor de manera presencial en la sala de clases, con un computador, con una cámara, le habla tanto a los presenciales como a los que están en clase, en sus casas. Y así después se van sumando con espacios diferidos para los recreos, en fin, toda una seguridad. Creo que en otros países ha dado resultados. Por lo menos yo lo que he leído, esa fórmula ha dado resultados. Creo que no debiera pensarse que todos los 30, 40, lo que sea, estén en una misma sala de clases. Yo creo que en un colegio se está implementando esto, mitad y mitad, digamos, y alternando cada 2 semanas o cada semana. Eso me parece bueno, y por tanto los profesores debieran ser, no solamente los profesores, sino todos aquellos ligados a la educación, ¿cierto?, debieran estar vacunados, y creo que es una excelente, porque ahí tú cubres, ¿cierto?, el sector salud, que es gigantesco, junto al sector educacional, que también es gigantesco. Yo creo que ahí tiene una buena parte de cierta seguridad que podemos lograr nosotros como apoderados, como usuarios eventualmente de los servicios de salud. No sé si el gobierno lo va a hacer, si no lo hace, no sé, tendría que dar las razones por las cuales no. Desconozco si lo va a hacer o no, pero creo que es como de sentido común, ¿cierto? Sobre todo si tratamos de normalizar. Ahora, claro, el que los hijos vuelvan a clase presencialmente, eso siempre ha generado problemas, ¿cierto? En la normalidad antigua, por así decirlo, siempre generó problemas, porque había que buscarlo, los papás, ¿cierto? Siempre generó problemas para los padres, digamos. Y se volvería al mismo problema que había antes, digamos, los horarios, si los padres trabajan, cómo lo hacen, si el niño se queda en casa, y si tienen que... Hay toda una serie de cosas que se tienen que resolver, yo creo que caso a caso, y me imagino que los colegios y los trabajos tendrán que, sean públicos o privados, tendrán que dar la facilidad correspondiente, porque si los dos padres están, no sé, fuera, bueno, van a tener que algo hacer. Así que ojalá que el gobierno tome esta idea. Mi impresión es que debiera, digamos, no, porque además parece muy lógica. Claro, una situación que en la práctica se ve que sea bastante lógica, y esperamos, como bien decía Hernán, como también Claudio y Juan Marcos, que el gobierno pueda tomar en consideración el hecho de
es alterar un poco la cadena de inoculación que se iba a llevar a cabo. ¿Por qué aquellos que ejercemos labores esenciales tenemos que ser los segundos o incluso hasta los terceros en ser inoculados y dejando a los profesores, que son mucho más importantes que muchos de los que trabajamos en labores esenciales, porque finalmente ellos van a estar ahí con los niños? Y independiente de que ha habido estudios que han demostrado de que los niños sortean de mejor manera el virus, nadie quiere que sus hijos se enfermen. Estimados, son las 14:18, les pido disculpas por habernos pasado del tiempo. Palabras al cierre, si quieren cerrar alguna idea que haya quedado pendiente. Juan Marco, parto contigo. No, sumarme primero a este espíritu navideño que le ha llegado a los chilenos, de ver un poquito de esperanza de que el año 2021 abiertamente va a ser mejor que el año 2020, pero porque tenemos un poquito más de certeza, te fijas, ya sabemos que hay una vacuna que viene un proceso constituyente que también va a aportar a tener una mirada distinta a nuestra realidad. Yo creo que tenemos que aprovechar esas oportunidades. Frente a los dos escenarios que nos dan esperanza, el llamado siempre a la responsabilidad. La mirada a no perder lo solidario, esta mirada a tratar de que somos todos parte de una nación, de este país, y por lo tanto todos tenemos que aportar de nuestro granito para que Chile avance y sea mejor. Lo importante este año es que sobreviva la mayor cantidad de gente posible. Fue un año triste el año 2020, sigue siendo, las cifras son sumamente preocupantes. Por lo tanto, la solidaridad con todas las personas que este año perdieron familiares, con todos aquellos que vivieron la angustia de verse sus familiares enfermos graves, trasladados al norte con una incertidumbre enorme, ¿te fijas? Nadie quiere ese escenario y por lo tanto todos debemos aportar. Ese siempre es el llamado. Basta solamente usar correctamente la mascarilla para que alguien esté aportando al control de la pandemia. Y tenemos que ser sumamente responsables en eso. Yo creo que ese es el llamado frecuente que hay que hacer. Todo lo otro se está avanzando y esperemos, y realmente así, que el año 2021 sea el fin de esta noche oscura, te fijas, y todos podamos volver a una normalidad distinta, pero a una rutina que nos permita hacer nuestra vida lo más cercano a lo que teníamos antes. Así que una luz de esperanza, a la responsabilidad, a participar en esta discusión parlamentaria que se nos viene el año 2000, o sea, de esta discusión constitucional que se nos viene el 2020, a exigirle a quienes vayan a ser electos que lleven la voz nuestra para tener todas las visiones en una nueva constitución y a seguirse cuidando porque Chile necesita a cada uno de los chilenos y chilenas. Eso. Muchas gracias, Juan Marcos. Claudio Flores, también sus palabras al cierre en esta edición de Contingencia. Mira, sumarme a lo que dijo Juan Marcos. Es una muy buena noticia la llegada de la vacuna a Chile y mucho mejor noticia que parta en Magallanes. Pero no hay que relajarse. Lo que dicen algunos que es el principio del fin, lo es, pero también hay que tener responsabilidad. Es el principio, pero va a ser largo el proceso. Y en ese proceso, es decir, a partir de hoy día o de este momento, mantener los cuidados. Usar muy bien la mascarilla, utilizar alcohol gel, lavarse las manos al llegar a la casa, ante cualquier sospecha, no visitar a adultos mayores, o sea, mantener las medidas de seguridad y de distanciamiento físico, porque la vacuna efectivamente nos va a ayudar, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros va a hacer que efectivamente el virus desaparezca. Así que el llamado a la comunidad es ese, a seguir cuidándonos y a no tener desconfianza de la vacuna. La vacuna va a ser un elemento que nos va a ayudar a superar la pandemia y al mismo tiempo a recuperar un poquito el 2021, que yo espero que sea así, a recuperar un poquito el dinamismo de la economía y a que la gente recupere la pega, que es una de las cosas más importantes junto con mantener una buena salud. Así que esperando que el 2021 sea un muy buen año para todos, un saludo especial para todas y todos los magallanes. Don Hernán Ferreira, sus palabras al cierre también en esta edición. La última del año 2020. Media eclesiástica, palabras al cierre. Cuando era niño estaba el cura ahí, digamos, dando las palabras al cierre. Ya esta cosa se ha perdido. Mira, recordando a Antonio Machado, ¿cierto? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y este año 2020 el mundo y en Chile se ha hecho camino al andar, ¿cierto? Porque no habían caminos, y se han hecho caminos al andar. Caminos equivocados muchas veces, acertados otras tantas, con una oposición inmisericorde, de ataque frontal al gobierno, negándole la sal y el agua.
pero terminando al final de este camino, que no es un final de camino, sino que es una transición, ¿ah? Porque, como yo escribía también en vuestro diario, la vida es de procesos, los años no son compartimentados, no es que el 2020 sea totalmente distinto al 2021, sino que de proceso. Y estamos terminando con esta luz de esperanza, este camino que parece que estamos llegando al sendero correcto, parece, porque se hablan de nuevas cepas, se habla de la cepa británica que llegó de Sudáfrica y ahora a continuidad llegó a España también, en fin. O sea, se dice que vendrán nuevas pandemias, pero hace un año muy complejo para Chile y para el mundo, A veces nos hemos perdido, a veces hemos sido injustos, ¿cierto? Unos con otros. A veces, ¿cierto? Hemos dicho palabras, todos, que no son las que corresponden, porque el fragor, ¿cierto? El querer ganar un espacio más, a veces nos ha llevado a cierta injusticia. Por tanto, ha sido un año complejo. Pero solamente queda primero darle gracias a Pingüino por la invitación, desearle a todos un muy buen año 2021, lleno de esperanzas, lleno de renovar energías, de renovar la vida, ¿cierto? Y permíteme una palabra que usé en un saludo, ¿cierto? A propósito de Navidad, que el mejor regalo que nosotros podemos darle a las personas es el amor que hemos guardado innecesariamente. El mejor regalo que tenemos para la Navidad y el mejor regalo que podemos darle a todos los chilenos es este amor que a veces nos prohibimos, nos guardamos. Así que feliz año a todos, un año de esperanza, harta fe, harta valentía. Hay que ser valiente en estos tiempos. Hay que tener un espíritu de valentía, como decía San Pablo. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, y en eso tenemos que estar. Gracias y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, Hernán Ferreira, Claudio Flores, Juan Marcos Enríquez. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes, a su familia también, que tengan un hermoso año 2021 y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo año. Suena algo extraño decir el próximo año, pero ya el jueves se acaba este año 2020 y también me sumo de manera particular y quiero solo cerrar el programa con dos situaciones. Un saludo a uno de nuestros contertulios que nos ven a través de las pantallas, a Claudio Oyarzún, quien muchas veces también es parte de Contingencia porque me cuentan en su familia que se pone a discutir contra el televisor, rebatiendo también lo que uno opina. Así que también, Claudio, muchas gracias por habernos acompañado este 2020 y te esperamos el 2021. Y quiero cerrar esta edición, la última del año 2020 de Contingencia, pidiéndole solo un favor a toda la región de Magallanes, que el próximo 31 de diciembre, cuando sean las 11:59 y estemos todos esperanzados a recibir el año 2021, nos acordemos de las 229 familias que no van a tener un familiar a quien abrazar, que nos recordemos de esos 229 magallánicos que lamentablemente dejaron de existir durante este año 2020 por culpa de la pandemia y también por culpa de la irresponsabilidad de muchos de nosotros, porque también nosotros en algún minuto fuimos irresponsables durante este proceso de pandemia. Y aprendamos que este año 2021 que viene sea mucho mejor y que siempre, siempre estemos pensando en los demás antes de pensar en uno mismo. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes, Hernán, Claudio, Juan Marcos, y a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando por las distintas plataformas de Pingüino Multimedia. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo, cuando ya sea 3 de diciembre, un domingo bastante relevante para la oposición. Así que nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere, en un nuevo Contingencia. Que estén muy bien. Chao. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia.